Hay un versículo con el que quiero empezar, que es Hebreos 12:14, ahí el punto es la introducción, no está como punto, pero está ahí en el... acá estamos en la primera parte. Y Hebreos 12:14 dice algo interesante, que debemos seguir la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y uno puede tomar este versículo para el lado que quiere. He escuchado muchísimas explicaciones sobre este versículo, pero el desafío de la palabra de Dios en este pasaje es que sin santidad uno no puede estar cerca de Dios. Así de fácil. Después, si perdiste la santidad y te moriste en el momento y no vas a ir al cielo, eso es interpretación de alguno por ahí en el camino. No es lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia se entiende por lo que la misma palabra se explica. El pasaje habla claramente de la responsabilidad que tenemos como creyentes de vivir una vida apartada para Dios. Ahora, la santidad en la vida del creyente no es una opción, ¿no? Sino que es una cosa que el Señor está esperando de nosotros. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto su primera carta, luego de la salutación en el versículo 1, en el versículo 2 va a decir a quién le está escribiendo y dice a los santificados llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. A los santificados llamados a ser santos. Quiere decir que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos hechos santos, apartados para Dios. Después vamos a ver un poquito más alguna definición sobre el concepto de santidad. Pero llamados a que diariamente vivamos una vida de santificación. Ese es el concepto. Efesios 1:4 dice que nos escogió para santificación. Dios nos eligió y dijo, bueno, ahora que estás en Cristo, yo te he elegido a vos que estás en Cristo para que seas santo, una vida de santificación, apartada del pecado. Y es interesante cuando el apóstol Pablo en la misma carta, un poquito más adelante, habla de la relación de Cristo y la iglesia en el capítulo 5, ese pasaje tan hermoso que habla a la familia. Él va a hablar de lo que Cristo hizo por la iglesia y tomando este concepto, Él nos santifica para su gloria. Y es interesante en el versículo 27, 5:27. Él nos santifica para su gloria. Ahora, voy a decir algo que por ahí le va a sonar... bueno, se entiende, pero lo quiero decir. La santificación requiere santidad. O sea, no puedo ir en un proceso de santificación si yo no decido vivir apartado para Dios. No se puede juntar. En la vida cristiana hay dos extremos hacia donde se puede ir, relacionado con cómo vivir para Dios. Uno, una vida totalmente liberal. Total, ya soy salvo, vivo como se me da la gana. Y vivo una tradición. No sé si te ha pasado. ¿Dónde está el límite de esa manera de vivir? No tengo idea dónde está el límite. Para que te des una idea. Ayer estuvimos en una actividad de familia y de repente dos chicos que nunca fueron a la iglesia, que nunca tuvieron interés en las cosas de Dios, sí los padres los motivaron a ir a la iglesia y un cura los casó como que si fuesen creyentes, ¿no es cierto? Entonces ya hace 2 años que viven juntos. Entonces, ¿dónde está el límite del liberalismo? Y no tengo ni idea. Hay personas que creen que en su liberalismo Dios igual los ama y pueden estar
juntos aunque son del mismo sexo, en pareja. No hay límite para el liberalismo. Ahora, el otro lado, y que a veces creemos que es santidad, es el legalismo. Exijo y me impongo porque es la ley. Y el tema de santidad no tiene que ver con lo que yo pienso y vivo como quiero, total Dios me acepta. Tampoco tiene que ver con una imposición externa como vivían los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Jesús los confrontó mucho a los líderes religiosos. Si uno va a definir la palabra santidad, es algo puesto aparte y distinguirlo de lo ordinario y de lo común. Y cuando lo pienso en relación a mi vida es, Dios me puso aparte y me distinguió de lo ordinario y de lo común, pero a la vez quiere que yo me ponga aparte del pecado porque soy distinto de lo ordinario y de lo común. Ahora, la santidad tiene un componente del cual vamos a hablar varias veces, que es la obediencia. Pero es mucho más que la obediencia. Pero la obediencia está ligada a la santidad. Es imposible vivir una vida de santidad si no quiero obedecer. Para poder ser santo tengo que decidir vivir en obediencia. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una expresión que se dice, aparece en varias ocasiones. Yo le cito Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando se repite la expresión santo, santo, santo. ¿Se acuerdan de esa expresión? Aparece varias veces en la Escritura. Y a mí me hace ruido en la cabeza esa expresión en relación con el Dios que tenemos, el trino Dios, la santidad de un Dios manifestado en tres personas. Ahora acá tenemos, en el Nuevo Testamento, ya tenemos a Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 11, hablando de el Padre es santo. Pedro nos va a hablar en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, de que el Señor, o sea Jesucristo, es santo. Y puedo citar un montón de versículos en Marcos, capítulo 1, capítulo 5, en Romanos, pero muchísimos versículos donde nos dice que el Espíritu es santo. No es el título que le damos al Espíritu, Espíritu Santo, porque se manifiesta. Ahora, tenemos un Dios santo. Ahora, si miro en el Antiguo Testamento, voy a ver que la santidad está relacionada con el templo, el tabernáculo, los lugares donde era la manifestación de Dios. Éxodo 29, versículo 35, 36, 37, nos habla de este concepto, pero yo les decía recién que la santidad está relacionada a la obediencia, ¿sí? O la obediencia a la santidad. Ahora, ¿hay obediencia en el templo o en el tabernáculo? No, eran cosas inanimadas. Eran cosas que no pueden responder, pero se les llama santo porque eran apartados para el culto de Dios, para las cosas de Dios, y era a través de donde Dios se manifestaba y de donde el pueblo de Israel en aquel tiempo, después vamos a ver un poquito la santidad en Israel, pero se manifestaba la adoración a Dios. Ese era el lugar de la adoración a Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, estando acá en la tierra, en Juan capítulo 4, se encuentra con una mujer, la mujer samaritana. Y en la charla de introducción, bueno, ustedes dicen que hay que adorar acá, en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar acá, en nuestro monte.
Y esa conversación ahí en Juan 4, entre el 19 y el 24, Jesús le dice, créeme que viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesucristo habla de un cambio, ya no un lugar, no elementos, sino algo espiritual, algo interno. Ahora, yo mencioné que estos lugares eran apartados para Dios, santificados para Dios, para la adoración. Y ahora Jesucristo dice, no, la adoración es en otra forma, es en espíritu y en verdad. Ya no es por un programa. Es interesante porque en Gálatas capítulo 4, confrontando al legalismo, el apóstol Pablo va a decir específicamente esto. No tiene que ver con días especiales, días festivos, luna nueva, lo que los judíos usaban para celebrar, sino que tiene que ver con algo del corazón, algo en el interior de la persona. Y saben, así como en el Antiguo Testamento era el tabernáculo, era el templo, ahora nosotros somos lo consagrado a Jehová. Nosotros los creyentes somos lo consagrado a Jehová. Ya no es algo externo, algo que el hombre puede ver. Las personas todavía buscan algo externo a través de lo cual llegar a Dios. El otro día estacioné el auto y cuando me bajo, en la esquina, en la vereda de enfrente, había una virgencita. Estaba cubierta con un vidrio y algún vago en la noche había reventado uno de los 4 vidrios. Y había dos personas tratando de sacar los vidrios rotos. ¿Y qué se me vino a mí a la mente? No puede ayudarse a sí misma, no puede cuidarse a sí misma. ¿Cómo puedo ir a pedirle algo? ¿Cómo puedo ir? Es un ser inanimado. Y saben, en la antigüedad Dios dejó el tabernáculo y el templo como el lugar donde encontrarse con Dios, el lugar de la adoración. Pero hoy es otro el lugar. No está en lo físico, no está en lo externo. Está en nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, estando en nosotros, vamos ahí al punto 4, y fíjense, una santidad que se refleja. Yo fui creado a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, vamos a leer algunos versículos. En algunos puntos voy a ir un poquito más lento. Lo otro, aunque está como puntos, quise hacerlo como introducción, rapidito. Porque quiero ir al Nuevo Testamento, a lo que Dios tiene para nosotros. Pero déjame que leamos juntos Deuteronomio 28. No lo pasamos hace mucho, aunque debe ser hace algunos meses. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Saben? Para con Israel, Dios espera un pueblo que viva en santidad. Ahora, ¿Israel lo hizo? No, vivió como se le dio la gana. Jeremías 31:33 dice, un día te voy a cambiar el corazón. Un día voy a hacer una transformación, voy a hacer una operación interior en tu vida y voy a transformar tu corazón. Y se lo dice a esta nación rebelde, la nación de Israel, que rechaza a Dios. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1,
Le va a hablar a la iglesia. Y así como el Señor reclamaba de Israel santidad, en el capítulo 1, versículo 16, a nosotros la iglesia nos va a decir, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Mírenme a mí y yo quiero que ustedes sean igual. Ahora, nosotros tuvimos un modelo. El modelo que tuvimos acá en la tierra fue el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, en uno de los mensajes a la iglesia, luego que le da la advertencia a la iglesia, le dice quién es el que está hablando. Y dice, el santo está hablando. Y es Jesucristo, ¿no es cierto? El santo. Ahí en Hebreos capítulo 1, o sea, el inicio de la carta a los Hebreos, viene hablando de que Dios decidió hablar a la tierra, habló por los profetas, habló por los apóstoles, y dice, hoy nos habló por el Hijo, pero el versículo 3, describiendo al Hijo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y fíjense las primeras expresiones del versículo 3. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Su sustancia, su esencia, es su santidad. Su sustancia, su esencia, es su santidad. Y eso es lo que Cristo es. Ahora, Dios demandó santidad a Israel. Israel no vivió en esa vida de santidad. Nos mostró a Cristo su Hijo y en Él vimos la gloria del Padre. Pero hoy, la demanda de santidad es para la vida de la iglesia. Y Dios espera que la iglesia refleje en este mundo su santidad. Y saben, la santidad es un requisito, no es una opción para la iglesia. Tenemos muchas veces en nuestra mente la idea de, bueno, soy salvo por gracia, ya está. Tengo el perdón de pecados, tengo la vida eterna, ahora vivo como quiero. Y el apóstol Pablo es claro en enfatizarnos que no se separa la vida del creyente para salvación como para práctica. Claro, yo no soy salvo por obras, pero mis obras muestran lo que yo soy. Por eso que quiero mencionar, hacer un énfasis, que la santidad es un requisito en el cristiano, es un requisito en la vida del creyente, no es una opción, lo dije en la introducción, no es una opción, no es algo que elijo hacer o no hacer. Si realmente soy hijo de Dios, voy a trabajar en mi vida para vivir en santidad. Ahora, el concepto de santidad, como dije antes, viene ya establecido y fundado para nosotros en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se desarrolla para la iglesia de una manera práctica de cómo vivirlo. Y le quiero leer algunos versículos. El primero, Mateo, capítulo 5.
versículo 8, en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así entramos, ¿no es cierto?, en el compartir de hoy. Seguir la santidad para ver al Señor. Ahora, más adelante, en el mismo sermón, pero en el versículo 48, hace una conclusión de un desafío y dice: sed pues vosotros perfectos. Es sinónimo esta palabra. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, nos pone el Señor una medida alta. Estábamos compartiendo el Evangelio el otro día con un muchacho que no conoce a Cristo y en casa, sobrino mío que vino a visitarnos un rato, y él en un momento decía no creer en Dios, no reconocía la Biblia como autoridad, pero hablamos de pecado y él se da cuenta todo lo mal que hace, aunque se creía bueno al principio de la conversación. Y de repente en un momento dice: bueno, pero ahora mismo te digo algo y si no lo hago ya pequé. Es difícil dar la medida de Dios. Ahora vamos a mirar eso. Ahora, el desafío de la palabra de Dios es que seamos santos, que seamos perfectos, que vivamos justamente. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda, no a medias. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El desafío es que en mi manera de vivir, en mi andar, debo vivir la santidad. Ahora, es una santidad real que transforma. No es algo que es algo opcional. Primera de Corintios, capítulo 6. Si ustedes quieren anoten, yo lo leo. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones. Y hasta ahí a veces nosotros nos dejamos afuera la lista porque no entramos en la mayoría de esa categoría. Pero fíjate, ni los avaros, el que piensa en sí mismo, ni los borrachos, ni los que hablan mal, maledicientes, ni los que estafan, heredarán el reino de Dios. Y esto, y fíjate el énfasis que hace acá, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto eras antes, ahora fuiste lavados. Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y saben, acá volvemos en nuestro pensamiento a 1 Corintios 1:2. Los santificados llamados a ser santos. Dios me hizo santo, me apartó para Él, pero me llama a que yo me transforme cada día. Y este es el concepto de Efesios capítulo 4, que habla de transformarme por medio de la renovación del entendimiento. Dios quiere que yo haga una transformación en mi mente. Ahora, el apóstol Pablo muchas veces le habla a los creyentes y le dice que ustedes son santos,
por la posición en Cristo. Esa que en 1 Corintios 1:2 dice a los santificados, esa es la posición que tenemos en Cristo. Apartados para Dios. Casi cada carta él comienza dirigiéndola a los santos que se reúnen en Corinto, en Filipo, en Roma. No todas, pero la mayoría de las cartas él empieza escribiéndola, dirigiéndola a los santos. Pero es el desafío que más allá de la posición que tengo en Cristo, yo debo ir por un proceso de santificación. Y es interesante porque quiero ir al siguiente punto, que no solo es un requisito, sino que es una responsabilidad la santificación. La santidad es una responsabilidad. ¿Saben por qué? Es un progreso en nuestra vida. Es como el niño nace y nace completo, nace entero, pero tiene que ir en un desarrollo, tiene que ir en un crecimiento hasta llegar a la madurez. Y la vida cristiana es de la misma manera. Es un crecimiento. Y la vida cristiana es una vida activa, no muerta. Cuando hablamos de un crecimiento en progreso, es algo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Romanos 12, versículo 2, nos desafía la palabra de Dios a ser transformados, a vivir una vida de consagración. No la vida que yo quiero, que a mí me parece. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego, el versículo 1, vamos a citar también, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No tomes la forma de este mundo, sino transformate por medio de la renovación del entendimiento, que tu mente vaya siendo cambiada. Y eso es, yo citaba antes Efesios capítulo 4, 23 y 24, que es muy similar. Transformate por medio de la renovación del entendimiento, cambia tu mente. Y ahí en Efesios capítulo 4 va a decir que ese cambio de mente es producido por la influencia de la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios va entrando en nuestras vidas y nos va cambiando, nos va transformando. Ahora, en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 13, nos va a decir, si viven conforme a la carne, vamos a morir. Mas si vivimos por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne en ustedes. Vamos a vivir. Entonces, si le doy con el gusto a mi carne, voy a la muerte. Pero si decido vivir por el Espíritu, las obras de la carne van muriendo. Si no voy trabajando en mi espíritu, las obras de la carne crecen. Siempre tengo en mi mente una clase de escuela dominical cuando tenía 10 años, 9, no me acuerdo bien. Había un material que se usaba mucho en aquella época que se llamaba el franelógrafo, ¿no es cierto? Una tela donde se colgaban figuritas que se pegaban ahí. Y el pastor estaba predicando el domingo en la iglesia y estaba predicando así en el culto con el franelógrafo, con la figurita. Y había puesto un hombre grandote, todo musculudo, y uno más flaquito, pero con pinta de santo, Y uno era el hombre carnal, el otro era el hombre espiritual. Y estaba explicando este versículo. Si yo alimento a la carne, el hombre interior, el viejo hombre va creciendo.
y las malas obras, las obras de la carne me dominan. Pero si yo voy haciendo morir, vivir el hombre espiritual y morir las obras de la carne, el viejo hombre va siendo dominado. Pablo nos dice, el bien que quiero hacer ese no hago, y el mal que no quiere ese es el que me sale. Claro, manifiestas son las obras de la carne, luchamos permanentemente, esta es la realidad, pero tiene que haber un crecimiento y tiene que haber un esfuerzo. No es algo que suceda automáticamente. Yo tengo que decidir producirlo en mí. Si no hice ningún esfuerzo por un crecimiento espiritual en la semana, no voy a tener mejor actitud la semana que viene. Es algo en lo que tengo que trabajar todos los días de mi vida. Ahora, ¿cómo se logra esto? Número 1, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crezco en el conocimiento de Dios? Creciendo en el conocimiento de la palabra. Colosenses, capítulo 1. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra. Esta es la invitación. Fíjense, andar como digno del Señor, andar agradando en todo al Señor y andar llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Conociendo a mi Dios cada vez más por medio de conocer la palabra. En el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 5, va a decir, haced morir, matalo, aplastalo, pisalo. ¿El qué? Lo terrenal en vosotros. Lo que es de este mundo, lo que es de este siglo, lo que es de este sistema. Y hace una pequeña lista ahí, fornicación, pero yo no voy tan lejos como la fornicación. La impureza también. Bueno, pero no voy tan lejos, las pasiones también. Malos deseos y avaricia, porque son idolatría. ¿Saben qué está diciendo? Que estas cosas malas que mencionó antes, si yo las hago, le estoy rindiendo culto a ellas. A veces pienso que idolatría es el que adora a esa imagen que yo les mencionaba recién que estaba en esa esquina. Pero idolatría es cuando le rendís culto, ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia. Cuando le rendís culto y te rendís a ellos y decís, sí Señor, hago lo que vos quieras, es idolatría, porque no estás sirviendo a Dios. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios, hacer morir los deseos de la carne, y lo que yo le citaba recién en otro aspecto, Efesios 4, 23 y 24, hacer vivir en mí los deseos por las cosas de Dios. Renovarme en el espíritu de mi entendimiento. Y primera de Timoteo 6, 11 va a decir lo mismo, hacer vivir lo espiritual en nosotros. Ahora, acá llego al último punto y yo me hice dos preguntas, que sería una dividida en dos. ¿Es posible la santificación? ¿Es posible ser perfecto? No.
No, no es posible. No, con esto no te quiero desanimar, ¿eh? Uno diría, y bueno, ¿y para qué? Bueno, la meta, es el desafío de Dios. Ir lo más cerca de Dios que puedo. Ahora, el mundo me ofrece soluciones a la inmoralidad, a los problemas pecaminosos. Y ofrece salidas. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 3, 19, va a decir que lo más sabio del mundo es insensatez. La mejor opinión del mundo no ayuda, aun cuando esté rodeada de religión. Le ofrecen salidas a los problemas de la humanidad todas las religiones. Y no solo religiones, sino las filosofías de este mundo. Pero no pueden ofrecer solución a mi problema de pecado. Cuando yo pienso en Adán y Eva y su caída, lo primero que hicieron fue esconderse el uno del otro. Se pusieron vestido de hojas. Lo segundo que hicieron, trataron de esconderse de Dios. ¿Solucionaron el problema? No. El problema se solucionó cuando se enfrentaron con Dios y su santidad, y Dios les proveyó la salida. ¿Qué fue lo que Dios les proveyó? No, pero que físicamente, así, ¿qué le proveyó? Yo tenía un vestido de hoja. ¿Qué le proveyó Dios? Vestido de pieles. No me lo dice la Biblia, es simple deducción por ahí. Y si Dios mató un corderito para que ellos tengan un vestido señalando el sacrificio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo sé, quizá, tal vez. Pero lo que sí sé es que las soluciones de este mundo no sirven, no ayudan. Y cuando yo tengo un problema de pecado, la solución de este mundo no me sirve, no me ayuda. Solo Dios puede ayudar. Y saben, la expresión que te quiero compartir es: todo empieza con la gracia de Dios. Dios en su gracia y misericordia mirándonos a nosotros, pecadores débiles, perdidos. Y que aun cuando Él nos pone como meta la santidad, y es el desafío, Él me pone como meta la perfección, y ese es el desafío de Dios para mí, siendo que humanamente no lo puedo cumplir, lo voy a tener y recibir cuando esté en el cielo con Él. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos más a su perfección, más vamos a disfrutar la eternidad con Él. Porque la eternidad va a ser conocer a Dios. Y cuanto más le conozco acá, conozco su persona para salvación, pero conozco su carácter, lo que Él es. Y me voy acercando a lo que Él es para ser a su imagen. Cuando esté allá, más que descubrir, voy a disfrutar. Ahora, aquel que ha vivido lejos de Dios y que es de esos que el apóstol Pablo menciona en Corinto, salvo como por fuego, diríamos, se salvó raspando, se salvó a gatas. Ese necesita la eternidad para conocer al Dios que no fue conociendo acá, en su gracia y en su misericordia. Ahora, nosotros tenemos el desafío de conocer a Dios y conocer su gracia, y que por ella podemos lograr progresar en la santidad. Primera de Pedro, capítulo 3.
capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su misericordia me dio vida, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es el poder de Dios manifestado en su gracia y en su misericordia lo que opera en mí para que yo pueda progresar y alcanzar esta gracia. Leíamos la semana pasada en otro contexto, Tito 2, pero se los quiero compartir ahora también. Versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben? Hay una pequeña fórmula para poder crecer en santidad, en perfección, y es descansar en la gracia de Dios, pero yo comprometerme con correr la carrera que Dios tiene para mí por delante. Y este es el concepto que Tito le dice. Él nos ha enseñado a ¿qué? A trabajar, renunciar. ¿A qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y nos desafiemos a vivir. Cuando el autor a los Hebreos, en el capítulo 12, había terminado en el 11 a hablar de los héroes de la fe, nos empieza a hablar de aquellos que corrieron antes que nosotros, pero dice, ahora es el turno nuestro. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, es mi turno. Descanso en la gracia de Dios, no puedo, no tengo nada yo, todo es por Él, pero hago mi parte. Pablo le va a escribir a uno de sus discípulos amados, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y da la idea que las dos cosas no pueden ir juntos. Si es gracia no es esfuerzo, si es esfuerzo no es gracia, pero sí van juntos. Porque Dios dice, por gracia te lo doy, pero vos tenés que trabajar en tu vida. Vos tenés que trabajar en tu vida. No es algo milagroso que viene como una luz del cielo y ahora soy santo. No, voy trabajando contra los deseos carnales, contra la influencia del mundo. Y Pablo acá, escribiéndole a Tito, va a hablar de la impiedad y los deseos del mundo. Como creyente, como hijo de Dios, tengo que luchar contra estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que me da la fuerza y el poder? Y la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Te leo dos versículos de Juan, uno en Juan 17. El Señor está orando por sus discípulos y en la oración al Padre, Él va a decir en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué me va a dar santidad? La palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios que me va a llevar en el proceso de la santidad. Y en el capítulo 15 de Juan, pero en el versículo 3,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza, la santidad se va obrando en nosotros por la palabra. Ahora, hay una cosa que no puedo dejar de lado, y es la vida de fe. ¿Saben? Si yo no creo esto, no voy a trabajar para hacerlo. Tiene que haber un creerle a Dios. Creer que esto que Dios me dijo es lo que yo necesito. Y dejarlo que me transforme. Santiago, en el capítulo 2, el versículo 14, va a decir que la fe sin obra es muerta. La fe, el creerle a Dios, me tiene que llevar a un obrar. Fíjense, Hechos, capítulo 26. Pablo está relatando su conversión, contando su testimonio, y está diciendo lo que Dios le dijo a él. Él lo escuchó de Dios. Y va a decir que escuchó del Señor en el versículo 17, librándote, yo te libré de tu pueblo, te libré de los gentiles, a quienes ahora te envío. Con un propósito te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que se conviertan del poder, de la potestad de Satanás a Dios, pero para que reciban por fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santos, santificados, entre los perdonados. Ahora, Pablo está diciendo, yo entendí que el mensaje que yo tenía que llevar era un mensaje de cambio, de transformación. No simplemente una nueva religión, sino un cambio de las tinieblas a la luz. No hay un gris intermedio, no hay un atardecer o un amanecer, o es mediodía o es medianoche, o es esclavo del pecado o es en la luz de Cristo. En el poder de Satanás, haciendo los deseos de él o viviendo como Dios quiere. Ahora esto es por la fe. Por la fe. Por la fe tengo que entender que mi vida tiene que cambiar, no puede seguir siendo la misma. Por la fe tiene que haber una transformación. Y el objetivo de mi santidad es la verdadera adoración a Dios. Yo le citaba recién, y lo leímos, Romanos 12:2. ¿Cómo termina el versículo 2 de Romanos? Esto es vuestro... A ver, alguien, hay que saberlo de memoria. ¿Esto es vuestro qué? Culto racional. Es la verdadera adoración a Dios, una vida de santidad. ¿Saben? El juntarnos el domingo, el cantar, la alabanza, lo llamamos adoración. Y es adoración. Pero el verdadero culto no es solamente un momento. El verdadero culto es una vida de esfuerzo y compromiso, corriendo la carrera, descansando en la gracia, pero haciendo morir las obras de la carne y dándole alimento al espíritu para que éste crezca. Y esta es la vida a la que el Señor nos llama. El Señor nos desafía a vivir una vida conforme a su esencia. Él es un Dios santo. Y cuando Él dice, sin la santidad ninguno verá al Señor, es porque es imposible estar ante un Dios santo con una vida de pecado.
Y mientras vivimos acá en la tierra, llamamos a una vida de pecado, una vida de desobediencia. Yo les hablé el hecho de que la obediencia está relacionado con la santidad. Una vida de desobediencia me cierra la puerta a la relación con Dios. Me cierra la puerta a verle el rostro a Dios. El Señor me espera todos los días y en todo momento que me presente delante de Él y que tenga comunión con Él. Pero la vida de pecado no me lo permite. Ahora, no es el pecado con el que lucho el que no me lo permite. El pecado en el que yo decido vivir por rebeldía es lo que no me lo permite. Dios me invita a esa vida de santidad porque Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Él espera de nosotros. ¿Oramos? Gracias, querido Padre, por esta oportunidad linda de estar juntos, de compartir este tiempo. Gracias, Señor, por poder abrir tu palabra. Ella nos enseña. Señor, somos enseñados, desafiados, animados por ella, no para llevar una carga que no podemos llevar, sino somos invitados por ti a llevar nuestra carga ante tus pies. Y Señor, tú quieres llevar nuestra carga. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso que hoy nos das. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.